Buenos días con todos, bienvenidos al curso Interacción y Trabajo Colaborativo Digital. Y en este módulo, el módulo número 1, tendremos el nombre de Fundamentos de la Interacción y Colaboración Digital. Yo lo he dividido en tres diferentes videos para que se no haga tanta la carga, ¿no? Entonces, el primer video hablaremos de conceptos y definiciones importantes, en el cual hablaremos un poco de la interacción digital, trabajo colaborativo digital, similitudes y diferencias entre interacción digital y trabajo colaborativo y unos pequeños ejemplos. En este video, el video 2 hablaremos un poquito de la importancia de beneficios en la educación y el video número 3 hablaremos de la introducción a herramientas digitales. Entonces pasaremos entonces a hablar de los conceptos y definiciones importantes. Primero, hablamos aquí de la interacción digital. ¿Qué es la interacción digital? La interacción digital se refiere a la comunicación y el intercambio de información entre usuarios a través de medios electrónicos. Esto puede incluir desde correos electrónicos y mensajes instantáneos hasta la participación en redes sociales, videoconferencias y plataformas de colaboración en línea. Tenemos varias características en la interacción digital. Yo les he traído unas cuantas. Por ejemplo, estamos la inmediatez, la accesibilidad, la multimedialidad, la bidireccionalidad y, por supuesto, la interactividad. Estas son características importantes. Por ejemplo, si hablamos un poco de la inmediatez, esta permite la comunicación en tiempo real, lo que facilita respuestas rápidas y la toma de decisiones eficientes. Por otro lado, si hablamos de la accesibilidad, dice que los usuarios pueden interactuar desde cualquier lugar con acceso a Internet, eliminando las barreras geográficas. Si hablamos de la multimedialidad, este incluye el intercambio de texto, imágenes, videos, archivos y otros tipos de contenido digital. Si hablamos de la bidireccional, este promueve un flujo de comunicación de doble vía, donde los usuarios pueden tanto enviar como recibir información. Y por último, la interactividad. Esto fomenta la participación activa y el compromiso de los usuarios en el proceso de comunicación. Ejemplos claves de interacción digital, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes instantáneos, videoconferencias y redes sociales. Pero para poder trabajar o interactuar en un medio digital, existen las plataformas de colaboración. Las que comúnmente conocemos nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado en algún momento, por ejemplo, Google Drive, Microsoft OneDrive e incluso Trello, que veremos en un siguiente módulo, veremos cómo se configura esta plataforma. Importancia en la educación, por ejemplo, si hablamos de la conexión global, esto ha permitido a que muchos estudiantes y educadores conectarse, así como estamos haciendo nosotros, colaborar con personas de diferentes partes del mundo. Si hablamos de flexibilidad, esto facilita el aprendizaje asíncrono y síncrono, adaptándose a las necesidades de los estudiantes. Si hablamos de desarrollos de habilidades, fomenta el desarrollo de habilidades digitales y de comunicaciones esenciales en el mundo moderno. Y finalmente, este brinda acceso a una amplia gama de recursos, ya sea educativos digitales y bibliotecas virtuales. Por otro lado, si hablamos del trabajo colaborativo digital, este nos dice que se refiere a la cooperación entre individuos o grupos a través de herramientas y plataformas digitales para alcanzar objetivos comunes. Esta colaboración puede realizarse en tiempo real, síncrona o en diferido asíncrona, aprovechando la tecnología para superar las barreras geográficas y temporales. Lo mismo, características claves necesarias para el trabajo colaborativo. Tenemos la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, la interacción promotora, el uso de herramientas digitales y, por supuesto, la flexibilidad y la adaptabilidad. Si nos enfocamos en la interdependencia positiva, esta dice los miembros del equipo dependen unos de otros para alcanzar el objetivo común, compartiendo responsabilidades y recursos. Si nos enfocamos, por ejemplo, en la interacción promotora, los participantes aquí se apoyan mutuamente, ofreciendo ayuda y retroalimentación para mejorar el desempeño del grupo. Por otro lado, si hablamos de flexibilidad y adaptabilidad, es la capacidad de adaptarse a diferentes horarios y ubicaciones, permitiendo la colaboración a nivel global. Importancia en la educación tenemos aquí muchísimas, como por ejemplo fomenta el aprendizaje activo, lo cual nos lleva a que el estudiante o el participante de un curso pueda aprender activamente antes incluso de ingresar a una clase, lo que se le conoce como aprendizaje invertido.
O, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales y digitales. Y se facilita el desarrollo de habilidades de comunicación, colaboración y uso de tecnologías digitales. Preparación para el futuro profesional y, por supuesto, permite la integración de diferentes conocimientos y experiencias enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Similitudes y diferencias entre interacción y trabajo colaborativo tenemos las siguientes, ¿no? Por ejemplo, similitudes, para ambos necesitamos las herramientas de colaboración digital, las necesitamos. Necesitamos comunicación en línea, conexión a Internet, facilitación del aprendizaje, por ejemplo, esto nos dice contribuyen al proceso educativo al permitir el intercambio de información, ideas y recursos. O, por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales. Fomentan el uso y la competencia de herramientas tecnológicas. Diferencias va a depender mucho de a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si nos enfocamos en el propósito, la interacción, dice, se centra en el intercambio de información y la comunicación entre individuos. Es más informal y puede no tener un objetivo común específico. En cambio, si nos enfocamos en la colaboración, implica trabajar juntos hacia un objetivo común. Es más estructurada y coordinada con roles y responsabilidades claras. Si nos enfocamos en la duración y compromiso, por ejemplo, nos vamos a la interacción. Dice, puede ser de corta duración y no requiere un compromiso prolongado. Los ejemplos, por ejemplo, tenemos los chats, mensajes instantáneos y discusiones breves. Si hablamos de colaboración, aquí se requiere un compromiso a largo plazo con un enfoque en la producción conjunta de resultados. Estos pueden incluir proyectos de grupo, trabajo en equipo y desarrollos de proyectos. Tenemos también, si nos enfocamos en cambio en la estructura. En interacción, hablamos que dice menos estructurada y puede ser espontánea. En colaboración, en cambio, es mucho más estructurada porque depende de la planificación, organización. Si hablamos en cambio de los resultados esperados, en la interacción el resultado es principalmente la transferencia de información y el intercambio de ideas. En la colaboración va a depender mucho de la creación de un producto que se desea hacer, todo dependiendo del objetivo común que tenga el equipo. Por otro lado, si hablamos de la visualización, aquí tenemos que para interacción, por ejemplo, una participación en un foro, discusión en línea, en la cual el profesor puede aquí utilizar diferentes herramientas como chat, redes sociales, foros. Si hablamos de colaboración, el equipo trabaja en conjunto en un documento compartido, por ejemplo, un Google, un Docs, un Excel o cualquier archivo de colaboración digital. Y por supuesto, herramientas que nos ayudan en eso, por ejemplo, la que asumo yo, la más utilizada, un Google Drive o las herramientas de Microsoft. Unos pequeños ejemplos aquí de buenas prácticas para trabajar con interacción y colaboración. Tenemos lo primero, que es siempre establecer claridad y expectativas. Lo primero es definir los roles y responsabilidades que va a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, es asignar claramente los roles y tareas a cada miembro del equipo para evitar confusiones y asegurar que todos saben qué se espera de ellos. Si hablamos de comunicación efectiva, seleccionar las herramientas de comunicación adecuadas. Por ejemplo, tenemos a Slack, tenemos a Zoom para videoconferencias, tenemos a Trello para administración de proyectos, tenemos a Miro para realizar flujogramas, lo mismo con Google. Entonces hay muchas herramientas que lo interesante es aprenderlas, tratar de ver cuál es el uso que se le podría dar en un día a día de un proyecto estudiantil o proyecto empresarial o un proyecto profesional y cuál es el que yo voy a utilizar. Si hablamos de colaboración en tiempo real, por ejemplo, dice utilizar plataformas que permitan la edición simultánea y en tiempo real de estos documentos, fomento la participación activa, involucrar a todos los miembros a contribuir, expresar sus ideas. Si hablamos de la gestión eficaz del tiempo, por ejemplo, establecer fechas límites realistas para las tareas y hitos del proyecto, permitiendo suficiente tiempo para la revisión y ajustes. En esta hay muchas herramientas, como estaba diciendo, por ejemplo, tenemos a Trello o Asana, que nos permite organizar esas tareas, asignar responsabilidades, monitorear el progreso de acuerdo a lo que el usuario o el estudiante pueda indicar sobre sus avances.
Si hablamos de almacenamiento y compartición de información, aquí tenemos diferentes herramientas de almacenamiento como Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, que nos permite almacenar esa cantidad de información o almacenar ese tipo de archivos. Y por último, si hablamos de los desarrollos y competencias digitales, este nos dice que es la capacitación, bueno, proveer información y recursos necesarios para que todos los miembros del equipo puedan utilizar las herramientas digitales eficientemente. Hasta aquí nos quedamos con el video número 1.